Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su sesión síncrona del día de hoy, 11 de octubre del 2025. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión programada para el día de hoy, donde vamos a continuar y terminar con nuestra unidad número 2 de nuestro curso de Contexto Económico 2 para lo que viene siendo la licenciatura en Logística, Aduana y Comercio de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes de iniciar con la explicación de lo que prácticamente ya estamos por terminar esta unidad, me voy a permitir hacer los siguientes comentarios. Antes que nada, nuevamente ofrecerles una disculpa. Me fue imposible dar la exposición de la clase el miércoles a las 8 de la noche como estaba programada por un tema ahí personal que me impidió, me iba a impedir estar en tiempo y forma y que no sabía cuánto tiempo me iba a tardar y pues no tenía caso darles una hora si no teníamos la certeza de la hora en la que nos íbamos a desocupar, y probablemente ustedes tenían ahí alguna tarea o alguna clase también posterior, y pues preferí cambiarla para el día de hoy a esta hora, que aunque es un horario muy poco habitual, más bien dicho, para lo que viene siendo las clases, pues bueno, no quería dejar de pasar esta sesión síncrona para completar con nuestro curso, nuestra unidad, y de paso pues terminar y dar algunos comentarios generales. El día de la próxima semana, si ya tuvieron la oportunidad de entrar a lo que viene siendo la plataforma, voy a hacer dos temas muy principales. Ya está por ahí publicado lo que es su examen parcial. Este examen parcial, como ya lo comentamos en otras clases, va a estar disponible hasta el día 19 de octubre, va a estar disponible del 13 al 19 de octubre, para que por favor lo presenten, forma parte integral de su calificación. Los temas que van a venir en este examen únicamente es de lo que hemos visto en la literatura que está propuesta por parte de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y que está en la plataforma, donde hemos visto el tema de en esta unidad que estamos viendo la empresa y su internacionalización, y en la primera unidad donde vimos ahí la economía global o la globalización y cómo han sido los diferentes cambios en las diferentes olas de globalización que ha tenido la economía a nivel mundial. El día de hoy vamos a primero comentarles eso, y lo otro que he estado recibiendo de muchos alumnos, de que obviamente no se puede accesar a lo que viene siendo el simulador. Yo ya hice una consulta con la universidad por el famoso programa del Sim Companies, pero inclusive ni yo lo puedo encontrar. Yo lo que les sugiero, quien ya lo encontró, pues ya, si ya incorporó su tarea, no hay problema si la dejen, y si no, háganla, tomen en cuenta los conceptos que vienen ahí en la tarea y háganle una presentación de PowerPoint o de Word. Yo no tengo ningún problema siempre y cuando se cumpla con esos conceptos, ¿sale? Para que no sea limitativo. Precisamente porque estamos teniendo la sesión fuera de tiempo, voy a extender un poquito el tiempo de entrega de la tarea. La fecha límite de entrega era para el día de mañana, 12 de octubre. Sin embargo, yo creo que la voy a extender a más tardar hasta el miércoles o jueves, ya sea miércoles 15 o jueves 16, lo que viene siendo el plazo, la extensión, para que puedan incorporar su tarea, ¿sale? Para que también ahí no estén ahorita con la presión. Lo que sí es muy importante es repasar todos los temas que hemos visto, revisar su literatura para que se preparen bien para su examen parcial. Y por último, por ahí algunos alumnos me han estado solicitando por temas personales o por temas de logística, como a todos nos puede pasar, una extensión de tiempo para cumplir sobre todo con la presentación de la tarea de la actividad número 1, de la unidad número 1. Por ahí les he contestado, ya no he obtenido retroalimentación. Si alguno de ustedes quiere una extensión de tiempo, nada más manden un mensajito y le damos por ahí la extensión para que puedan subir su tarea. Muchos de ustedes me mandan algún mensaje, pero no me ponen ni el aula, ni la materia, ni la matrícula, entonces tengo que meterme a buscarlos. Ahí nada más contéstenme por favor, y con todo el gusto del mundo les damos por ahí una extensión de tiempo, ¿sale? Esos eran como anuncios principales, y ahora sí, ya para entrar en materia de lo que es esta unidad número 2, nada más por favor confírmenme si ven claramente la presentación, si son tan amables. Sí se ve, maestro. Ok, bueno, muchas gracias, Miguel. Continuando un poquito, recapitulando un poquito de lo que es esta unidad número 2, donde hemos visto lo que viene siendo la empresa
multinacional o empresas internacionales o mundiales, como se le conoce. Hemos visto algunas características de estas empresas, cuáles son las estrategias que toman o que consideran para poder invertir en países anfitriones, considerando muchos aspectos, tanto políticos, económicos, fiscales, inclusive hasta temas de soberanía nacional. Hemos mencionado cada una de esas características. ¿Qué plan maestro toman en cuenta esas empresas multinacionales? ¿Qué estrategias a través de joint venture, a través de orientación vertical, orientación horizontal, conglomerados, etcétera, etcétera? Hemos visto ahí varios ejemplos. El día de hoy vamos a continuar con algunos puntos muy, muy específicos de todo lo que trae como consecuencia estas empresas multinacionales y qué efectos tanto económicos qué efectos macro a nivel macro y a nivel microeconómico pudieran tener estas empresas multinacionales. Ya mencionamos inclusive en la clase pasada que muchas de estas empresas tiene algunos aspectos económicos que impactan en la soberanía nacional. Vimos por ahí unos de lo que vienen siendo los efectos fiscales, y aunque esta literatura está muy enfocada a la economía estadounidense, la economía americana, es importante que conozcamos que como tal los conceptos en la mayoría de los países son los mismos. Otro concepto que tenemos ahí dentro de cómo pueden afectar las empresas multinacionales a las economías de un país a través de la famosa balanza de pagos, que de hecho es un tema que vamos a mencionar de manera muy genérica ahorita al terminar este capítulo. Vamos a hablar de lo que es la balanza de pagos y qué es una balanza de pagos. Si lo vemos así de manera muy lineal, como dice aquí, es un recuento del valor de los productos y servicios, los movimientos de capital, incluida la inversión extranjera directa, y otros elementos que fluyen dentro o fuera del país. ¿Qué nos dice aquí? Que los factores que hacen una contribución positiva a la posición de pagos de una nación incluyen exportaciones de bienes y servicios, exportaciones, es bien importante, y entradas de flujo de capital, como es la inversión extranjera directa que entra al país, mientras que los flujos contrarios debilitarán la posición de pagos. ¿Qué quiere decir contrarios? Pues que obviamente son las importaciones de bienes y servicios y lo que nosotros vayamos a invertir fuera del país. Dentro de los aspectos económicos hay un concepto que se llama también balanza comercial, y creo que lo habíamos comentado, que aquí se le conoce como balanza de pagos, pero en otros conceptos también lo conocemos como balanza comercial. La balanza comercial no es otra cosa más que decir qué tan autosuficiente soy yo dentro de un país, es decir, que si yo estoy generando mis propios, soy autosuficiente en cuestión de producción de los bienes y servicios que yo requiero o tengo que traer del extranjero. Como su nombre lo dice aquí, pues una balanza comercial, una balanza de pagos es positiva cuando es negativa cuando es positiva cuando exporto más de lo que importo. No se metan en tanto rollo. Entonces, las empresas multinacionales también tienen un efecto empresas multinacionales tienen un efecto dentro de las economías. Imagínense que hay países que son en vías de desarrollo emergentes en los que la economía es muy baja, que obviamente el que empresas multinacionales vayan a invertir en esos países hacen que tengan una balanza de pagos o una balanza comercial negativa. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen la suficiente producción ni la suficiente oferta de productos y servicios y pues tiene que ir a invertir a alguien ahí. Ahí es un caso de cómo afecta esas empresas multinacionales a lo que viene siendo la economía de los países. Los aspectos fiscales también ya lo vimos, dice que uno de los temas más controversiales que incluyen a las empresas multinacionales para políticos estadounidenses es el gravamen impuesto a los ingresos que se derivan de la inversión extranjera. Aquí no nada más es para la economía estadounidense. Yo les ponía la vez pasada un ejemplo de que cómo vamos a nosotros a estimular. Obviamente, la economía de cada país es diferente. Si hablamos de Estados Unidos, que es un país que tiene una economía muy galopante, pues obviamente ellos se pueden dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Si tú quieres venir a invertir a mi país, pues simplemente te voy a grabar tanto a tus ingresos. Tu ingreso va a ser, no sé, 30% o del 20%, por un ejemplo. Aquí en nuestro país, el impuesto sobre el ingreso, sobre todo para las compañías que generan lucro
a través de la constitución de las diferentes tipos de compañías que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, y de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, la tasa generalizada es del 30%. Obviamente, el gobierno federal, a través de las estrategias fiscales que genera cada año, genera o da algo que se le conoce como estímulos fiscales, que aunque no puede ser una reducción total de lo que viene siendo un impuesto, o tanto en la tasa como en el cálculo, sí te pueden dar algún estímulo en una rebaja, una condonación, un plazo que te da el gobierno para pagar tus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas empresas multinacionales? Aquí habla específicamente de la economía estadounidense, pero hay conceptos muy básicos. Por ejemplo, si yo voy a México y les ponía el ejemplo, a lo mejor muy sonado políticamente, de que aquí en México, por ejemplo, se le otorgó un predio a la compañía Kia para que viniera a invertir a la planta ensambladora de automotores de marca Kia, pues se le dio un terreno en concesión para que pudieran ellos venir a fabricar. El hecho de ya tener un terreno y de no tener que comprarlo cesión, pues obviamente se hizo un análisis económico donde iba a dejar en teoría una derrama tanto de empleos directos e indirectos. Entonces, esas empresas multinacionales tienen también que considerar todos esos aspectos. Ahí menciona un concepto que se llama créditos fiscales extranjeros y diferimiento de impuestos. Si lo queremos ver desde un punto de vista fiscal, el diferir impuestos significa que los vas a ir pagando de manera paulatina. Probablemente no me vayas a pagar el 30% el primer año, que de hecho inclusive la ley del impuesto de la renta no te dice el primer año no pagas ICR hasta el segundo año. Pero vamos a suponer que a partir del segundo año el diferimiento es de que te voy a dar plazos para que lo pagues, por un ejemplo. Y también está lo de créditos fiscales extranjeros, donde tú dices, ¿sabes qué? Te voy a dar un crédito fiscal específico para ti que vienes a invertir en el país, y obviamente todo ese tipo de cosas también lo toman en cuenta las empresas multinacionales. Otra estrategia, otro aparato que utilizan estas empresas multinacionales para reducir también la carga fiscal son los famosos precios de transferencia o la fijación de precios de transferencia. Y ahí nos hace un ejemplo dentro de las mismas empresas multinacionales. Por ejemplo, ahí nos pone que si hay una empresa multinacional que tiene varios procesos de producción o varios pasos para llevar a cabo un artículo o un bien determinado, dice que la empresa, por ejemplo, la división de producción de la empresa pueden ser vendidos a su división extranjera de comercialización, o los obtenidos por una empresa matriz pueden venir de una subsidiaria en el extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a fijar esos precios de manera como una estrategia de decir, ¿sabes qué? Estos precios yo te los fijo, pero se los estoy transfiriendo. ¿Por qué? Porque forman parte de lo que viene siendo mi misma empresa. Inclusive, les pongo un ejemplo, ya yéndonos un poquito al tema fiscal. Este es un tema muy interesante. La mayoría de las empresas, por ejemplo, aquí en el país, cuando son empresas que, aunque no sean multinacionales, que sean nacionales y que se dediquen a la producción, tienen aunque no sean de la misma empresa, tiene que haber unos precios de transferencia que sean acordes al mercado, porque si no podemos tanto inflar los precios o disminuirlos, y eso hace que de un lado se generen pérdidas y de otro se generen beneficios que no son correctos. Obviamente, y ahí entran temas ya inclusive hasta de lavado de dinero, etcétera. Entonces, también esas estrategias para disminuir las cargas fiscales las toman en cuenta las empresas multinacionales, sobre todo, reitero, cuando son empresas que tienen un alto volumen de operaciones y que tienen una gran cantidad de divisiones dentro de la misma empresa multinacional. Otro tema que también es bien importante dentro de las empresas multinacionales es el famoso tema de la migración. Si la migración la vemos como un enfoque netamente evolutivo, pues la migración forma parte inclusive de la humanidad. Siempre he mencionado que no por algo existen países, por ejemplo, en Brasil se habla portugués por la colonización que tuvieron los portugueses. Aquí hablamos el español por la colonización que tuvimos de España. Entonces, la migración, el hombre siempre está buscando migrar para obtener mejores condiciones de vida. Ahorita, obviamente, en la actualidad ya no estamos hablando de condiciones de supervivencia, pero sí de condiciones de vida. Y eso hace que, obviamente, también las empresas multinacionales y los países donde establecen las multinacionales, pues obviamente consideren ese factor.
Aquí habla de que Estados Unidos, por sus características, su crisol, lo que ustedes le quieran llamar, así es un país y todos sabemos que es un país que está constituido por miles de migrantes. Realmente Estados Unidos es el país con menos cultura del mundo, porque si ustedes van a una parte, si van hacia el Pacífico, van a encontrar que California hay más chinos. Si van hacia acá, hacia el este y se van a Carolina, van a encontrar más gente de color por el tema de África. Si van hacia el norte, se van a encontrar mucha gente que viene de Europa. Si van hacia aquí, hacia el sur, a Texas, pues van a encontrar muchos mexicanos. Si van al sur de California, van a encontrar muchos mexicanos, hondureños, salvadoreños, etcétera. Si van hacia el centro, van a encontrar mucha gente canadiense. Si van hacia el lado oeste, van a encontrar mucha gente irlandesa. Si van hacia allá, Maine, en la parte en la parte alta de Estados Unidos, pues van a encontrar mucha gente de Nueva Inglaterra. Entonces, la migración como tal, pues también es un factor que se tiene que tomar en cuenta dentro de las economías y que toman en cuenta las empresas multinacionales. Obviamente, eso es un factor que puede jugar a favor o que puede jugar en contra. ¿Qué efectos tiene la migración? Ya lo mencionamos. Puede tener efectos positivos, tanto como efectos positivos como efectos negativos. Si lo vemos desde un punto de vista positivo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no hay que, a pesar de que ahorita está un tema migratorio bastante fuerte por las redadas que se están haciendo y lo que está haciendo la política migratoria del país vecino, pues obviamente están deportando muchos, no nada más mexicanos, sino muchos extranjeros que están de manera ilegal dentro del país. Pero también están viendo que ese efecto tiene, viéndolo desde el punto de vista migración, entonces nos vamos a meter al tema de las empresas multinacionales. Está teniendo efectos negativos. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que el mismo estadounidense, por poner el ejemplo de Estados Unidos, no quiere hacer y que obviamente lo están haciendo o lo estaban haciendo migrantes que estaban de manera ilegal. También, inclusive, las empresas multinacionales consideran, ya hablando desde el punto de vista económico, que cuando ellos se van a establecer en un país de origen, tienen que tomar en cuenta también qué tanta gente de su país de origen va a migrar con ellos. Yo les mencionaba en anteriores clases que la mayoría de las empresas multinacionales solo se llevan al cuadro directivo o inclusive muchas veces la administración, la gestión, la dirección se lleva desde el país origen y en el país anfitrión obviamente mandan 2, 3, 4, 5 gentes, pero la mayoría de esa gente que trabaja ahí ya son niveles inferiores, tanto operativos como de niveles más bajos dentro de un organigrama de una empresa. Empresas que están en Estados Unidos, pues muchas veces, aunque antes era más fácil, ¿qué es lo que pasa aquí en las fronteras? Hay muchas maquiladoras y aunque lo vemos a nivel nacional, mucha gente que viene de Veracruz, mucha gente que viene acá del sureste, pues viene acá a la frontera Reynosa, Matamoros, Piedras Negras, a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque los mismas fuentes de empleo dentro de su entidad federativa, pues no se están generando. Otro efecto que también tienen las empresas multinacionales, y aquí en México hay un caso muy sonado de un ingeniero que tenía una maestría en algo para el tema del petróleo, algo de los gasoductos, de la petroquímica, creo que era ingeniero en petroquímica, algo así. Y aquí nosotros como tal no vimos el talento de esa persona, inclusive creo que él trabajó en Pemex, a ver si después les paso el reportaje, pero nunca le vieron el talento. Vino una empresa alemana, vio la capacidad de la persona y se lo llevó con todo pagado, con toda la familia Alemania, perdón. ¿Por qué lo hizo así? Porque obviamente vio que existe esa capacidad en ese ingeniero. También eso hace que haya una fuga de talentos dentro tanto del país de origen como dentro del país anfitrión. Obviamente van a tener sus efectos. Si yo me voy a contratar un personal migratorio que hizo su migración no capacitado, pues obviamente le va a pegar al no capacitado del país anfitrión. Obviamente yo siempre he entendido y he creído que la especialización y la preparación de cada una de las personas hace pues que tenga mejores condiciones, aunque realmente ahorita en la actualidad es tanta la oferta que existe de muy buenos profesionistas que también es un poquito un tema ahí de equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo, ¿sale? Entonces también la migración es un ejemplo que se tiene, o un punto muy importante que se tiene que considerar
dentro de lo que viene siendo las empresas multinacionales. Ya decimos que puede presentar varios problemas, fuga de cerebros, también pueden invitar a trabajadores, esas empresas multinacionales, a trabajar dentro de sus instalaciones, ya sea en el país de origen como en el país anfitrión, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a mencionar, ya para terminar esta unidad, vamos a hablar de las relaciones monetarias internacionales. Hay que recordar que las relaciones monetarias internacionales son el fruto de un intercambio de productos, de bienes y servicios dentro de las economías, a través de los tratados, de las diferentes ofertas y demandas que existan y que se dan a través de las empresas multinacionales. Pero es importante que al menos conozcamos algunos de los conceptos básicos de esas relaciones de moneda o de intercambio después de, o para, vamos a decirlo así, para liquidar la contraprestación del intercambio de bienes y productos o servicios, que anteriormente recordemos que lo hacíamos con el famoso trueque, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar con la balanza de pagos, no es otra cosa más que el registro de las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Ya mencionamos que una balanza de pagos, una balanza comercial es positiva cuando tengo más exportaciones que importaciones y es negativa cuando tengo más importaciones que exportaciones. Algunas los hacen de manera trimestral, otros los hacen de manera semestral. Ahí va a depender ahora sí que de la forma de regular la economía de cada uno de los países. Que es una transacción internacional, como su nombre lo dice, es un intercambio de productos, servicios o activos entre los residentes de un país y el otro. Obviamente, en el entendido de que no es lo mismo si yo tengo un tratado comercial con un país que con otro país. Probablemente a lo mejor entre un país y otro yo no voy a tener un arancel, que eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, en la unidad número 3, donde vamos a hablar de las barreras no arancelarias y lo que son los aranceles. Cuando nosotros tenemos un tratado con un país donde hay un libre comercio, como el Tratado de Libre de América del Norte, pues puede ser que las condiciones de esa transacción internacional sean mucho más favorables que si yo llevo a cabo una transacción con un país con el que no tengo un tratado. Por ejemplo, no sé, Paraguay. A lo mejor es más fácil vender, no sé, carrocerías a Estados Unidos que vender a Paraguay. ¿Ok? Eso significa una transacción comercial. La contabilidad de la partida doble, cuando vieron ustedes el tema de cuando vieron la materia de contabilidad, no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver esa materia. La forma en la que las empresas registran sus operaciones es a través de movimientos contables que se les conoce como asientos de diario. Esos asientos de diario pueden ser simples, pueden ser compuestos, pero siempre tiene que subsistir la famosa regla de la partida doble, que no es otra cosa más que el sistema por el que se contabilizan todas las operaciones contables de una empresa. Si lo vemos desde un punto de vista económico, ¿qué significa? O desde el punto de vista transacción internacional, ¿qué significa la contabilidad de la partida doble? Voy a poner un ejemplo. Si yo dentro de mi contabilidad de una empresa, yo voy a generar, no sé, a una venta de crédito por 100,000 pesos masiva, pues le cargo a clientes, le abono a ventas y le abono a IVA. 116, suponiendo que la operación sea de 100,000 pesos masiva, son 116,000 pesos. El cargo a la cuenta de clientes, que es la cuenta por pagar, son 116, abono a venta 100 y abono a IVA por cobrar 16,000 pesos. Si se fijan, la suma de los cargos son 116 y la suma de los créditos son 116. Eso es desde el punto de vista contable. Si lo vemos desde el punto de vista económico, nos dice que el registro de dichas transacciones internacionales en la cuenta de la balanza de pagos requiere que cada transacción sea ingresada como un cargo o como un abono. Y aquí es donde vamos a hacer la diferencia con la contabilidad común y corriente que conocemos de las empresas. Una transacción de cargo resulta en la recepción de pagos en el extranjero, de un pago de extranjeros. Una transacción de abono es una que implica realizar un pago para extranjeros. Esta distinción se aclara para asumir las sanciones que se den entre residentes. ¿Qué significa? Yo le vendo vamos a suponer a Estados Unidos, yo le vendo carrocerías a Estados Unidos y Estados Unidos me paga. Es una transacción de cargo porque ellos me van por decirlo así, a depositar o me van a hacer un depósito. Cuando yo hago una transacción de abono, es cuando yo le pago por haber importado un producto o servicio. Es como si lo vieran en una cuenta de un esquema de mayor.
balanza de pagos, y luego los cargos son mis exportaciones y los créditos son mis importaciones. Cuando le cargo es cuando estoy exportando y cuando le abono es cuando estoy importando, ¿ok? Esa es la manera en la que se registran las transacciones internacionales dentro de lo que viene siendo las transacciones internacionales dentro de los países. No tiene mucho caso meternos mucho en ese tema, lo único que sí es importante es que conozcan esos conceptos básicos de lo que es una balanza de pagos, ¿sale? ¿Qué tenemos aquí más adelante? ¿Cómo está la estructura de una balanza de pagos? Puede tener varias subcuentas, una puede ser la cuenta corriente de la balanza que obviamente dentro de esa balanza de pagos, esa cuenta corriente, se refiere al valor monetario de los flujos internacionales asociados con las transacciones de bienes y servicios, flujos de ingresos y transferencias unilaterales. Cada uno de estos flujos se describirá en su momento, que ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué es el comercio de mercancías? Incluye todos los bienes que cualquier país, no Estados Unidos, ojo, importa o exporta, ya sea productos agrícolas, maquinaria, tecnología, petróleo, transferencias, granos, etcétera, etcétera, ¿sale? Eso es bien importante saberlo. El valor monetario de las exportaciones de mercancías se registra con un signo positivo. Acuérdense que estamos exportando, es un cargo, ¿ok? Y el valor en dólar, el valor de las mercancías o de las importaciones se registra con un saldo negativo. ¿Por qué? Porque estoy importando. Por eso no quiero hacer mucha referencia, aunque aquí diga que es de Estados Unidos. Esa es una balanza de pagos, es lo mismo en cualquier parte del mundo, nomás que aquí toman como referencia la economía estadounidense. La combinación de las exportaciones e importaciones de los bienes genera la balanza comercial de mercancías, que es lo que yo les mencionaba hace ratito, que la balanza de pagos es donde se registra y la balanza comercial es lo que nosotros registramos para saber si tenemos un superávit o un déficit. Cuando el saldo es negativo, el resultado es un déficit comercial de mercancías. ¿Qué significa? Bien sencillo. Estoy exportando más de lo que estoy importando, que ya lo hemos mencionado, y que obviamente pues no soy autosuficiente dentro de mi misma economía. Cuando el saldo es positivo, implica un superávit. ¿Qué quiere decir esto? Que soy autosuficiente, que yo no necesito ir al extranjero a traer mercancías porque probablemente la producción nacional probablemente sea lo suficientemente amplia y a lo mejor lo que ocupo es poco o por un tratado que pueda tener, pues yo tengo que darle como quiera cabida a la competencia. Hay que recordar algo, si no tenemos competencia libre, las cosas se convierten en un monopolio y los monopolios siempre hemos dicho que generan unas ineficiencias muy grandes. La vez pasada, no sé si fue en esta clase, en otra clase lo comenté, ustedes probablemente sean muy jóvenes, pero hace muchos años, por ejemplo, en el ramo de los servicios, aquí en México únicamente teníamos una compañía que era la que nos daba el servicio de telefonía, que era Telmex. En aquellos años, 80, 90, más o menos, pues solamente venían hasta llamadas fantasmas, te cobraban lo que querían, el servicio era deficiente, apenas empezaba a utilizarse el internet, pero luego entró la competencia de esos bienes y servicios y lo que generó quitar ese monopolio fue que en teoría tuviéramos un poquito más de opciones, tuviéramos más oferta para poder adquirir ese servicio de telefonía, de internet, de telecomunicaciones, que obviamente siguen teniendo sus fallas, ¿no? Pero al menos ya tenemos más opciones. Anteriormente, si Telmex tenía ese monopolio, pues obviamente nos iba a generar que ellos mismos fijaban los precios. Cuando viene alguien que te da menor costo, pues Telmex se tiene que ajustar a los precios. Entonces, es bien importante ese tema respecto a los monopolios y por qué algunos países, a pesar de que son autosuficientes, pues hay veces que le dan ingreso a la competencia para no caer en esa situación y que hoy obviamente haya una economía de libre mercado. Las importaciones y las exportaciones incluyen una, el decir cuánta cantidad de exportaciones puede haber y cuánta cantidad de importaciones puede haber y qué rubros en específico va a depender de cada país y sería pues hasta un poquito tedioso tratar de segmentar cada uno de ellos. Es como las empresas cuando vemos un sistema contable, la mayoría de las empresas vamos a generar un catálogo de cuentas de acuerdo al volumen de operaciones, al tipo de empresa de que se trate, a las características de la misma. Así es lo mismo en el caso de lo que vienen siendo las importaciones y las importaciones. O sea, se subdividen en infinidad de rubros y que obviamente cada país, probablemente un país exporte una cosa y otro país exporte otra.
ese país importa dos cosas que el otro también puede importar, o uno que sí y uno que no. O sea, ahí ya es un tema netamente de características propias de la economía de cada país, ¿sale? Eh, para obtener una comprensión más amplia de las transacciones internacionales de un país se debe agregar el rubro de servicios, que es exactamente lo mismo. No nos metamos en tanto tema. Nomás llevémonos como referencia que cuando nosotros tenemos un superávit es porque exportamos más, y cuando tenemos un déficit es cuando exportamos menos o importamos más, como lo quieran ver, ¿sale? Eso es bien importante que lo tengamos ahí, ¿sale? En último lugar, el resumen de la balanza de pagos se amplía para incluir transferencias unilaterales. Estos conceptos incluyen transferencias de bienes y servicios, donativos no entre Estados Unidos, puede ser entre cualquier país y el resto del mundo, ¿sale? Eso es bien importante. Las transferencias gubernamentales se refieren a los donativos o subvenciones, es decir, aquellos apoyos que dan por el gobierno a los residentes mismos o dentro o a lo que viene siendo gobiernos extranjeros, ¿sale? Tenemos también la cuenta de capital y financiera. Todos estos conceptos son parte de las transacciones y de las transferencias de bienes y servicios internacionales que están dentro de una balanza de pagos, ¿sale? Las transacciones de capital y financieras en la balanza de pagos incluyen todas las compras internacionales o las ventas de activos. El término activo se define ampliamente para incluir productos como títulos de bienes raíces, acciones, certificados corporativos, valores gubernamentales y depósitos ordinarios en bancos comerciales. La cuenta de capital y financiera incluye transacciones del sector privado y del sector oficial o del Banco Central. Y aquí es bien importante esto. ¿Qué tipo de transacciones puede haber dentro de la balanza de pagos, hablando específicamente de la cuenta de capital y financiera? Como su nombre lo dice, ya nos vamos a temas más de valores de gobierno, de títulos de bienes raíces, etcétera. Ya ahora sí que operaciones un poquito más específicas y no tanto de tangibles, vamos a decirlo así, sino de temas económicos. Obviamente, pues puede tener una combinación tanto del sector privado, que son las empresas que, que en un momento dado son las que invierten, y del sector oficial o del Banco Central, por así decirlo, del gobierno central, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Inversión extranjera. Aquí es bien importante. La inversión extranjera directa ocurre cuando los residentes de un país adquieren una participación, control, propiedad de acciones del 10% más de una empresa comercial en otro país. Si yo, por ejemplo, voy a invertir a China y la empresa, no sé, yo tengo más del 10% de las acciones en esa empresa, automáticamente es una inversión directa, pero es extranjera porque mi nacionalidad o el origen de donde viene mi capital, pues obviamente no es chino, sino es mexicano, tailandés, japonés, como le quieran llamar. Obviamente existen los mecanismos adecuados para lo que viene siendo la inversión en base a las características que debe tener cada una de las mismas, ¿sale? Los valores, que son obligaciones de corto plazo que compra el sector privado, como bonos, pagarés, certificados del tesoro y valores de empresas privadas. Estos valores los adquieren únicamente con la intención de lo que viene siendo la inversión. Hay que recordar que cuando nosotros compramos un valor, o compramos un título de crédito, o compramos un certificado del tesoro, lo estamos adquiriendo con la firme intención de que sea una inversión y que nos genere un rendimiento. Títulos y obligaciones bancarias consisten en préstamos, depósitos en el exterior, etcétera, etcétera. Son conceptos muy básicos que conforman y que pueden estar dentro de las transacciones, dentro de la balanza de pagos, ¿sale? ¿Qué más tenemos como referencia? Eh, Mire, la balanza de pagos estadounidense no quisiera yo decirla, no quisiera meterme en mucho tema. Esta literatura viene, reitero, muy enfocada a la economía estadounidense. Lo que tenemos que tener, lo que sí tenemos que tener como, ahora sí que claro, como referencia, es que Estados Unidos es un país autosuficiente. Realmente por eso su economía es muy pujante, porque realmente exporta mucho más de lo que importa. Inclusive muchas de las empresas multinacionales de Estados Unidos que están en inversiones en otra parte tienen inclusive ciertas restricciones para que también no haya esos factores que pudieran tener un impacto en la soberanía, o verifican primero los aspectos fiscales de dónde van a invertir, y que obviamente el beneficio se quede dentro de la economía estadounidense. Creo que al principio de lo que viene siendo esta unidad yo mencionaba que es lo que está haciendo ahorita el presidente americano, donde vio
donde él observó que ya era mucho, que la economía ya tenía ciertos tintes de que se le podía salir de control, dijo, ¿sabes qué? A partir de ahorita, para incentivar la producción nacional y que cada persona que quiera traer, que quiera importar sus bienes aquí a Estados Unidos, pues va a tener que pagar unos aranceles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo con las armadoras? Pues, ¿sabes qué? Pues a los chinos, ¿quieres vender aquí? Nomás que me pagas el 30-40%. No, ¿por qué? Entonces te traes la producción aquí, se la quitas a México, se la quitas a Brasil, a donde se la tengas que quitar, ¿ok? Entonces también eso es importante considerarlo, ¿sale? Entonces, la economía estadounidense como tal, pues es una economía que, como ya lo mencionamos ahorita en temas pasados, pues ya no tiene, nunca va a tener un déficit. De hecho, cuando nosotros veamos que la economía estadounidense tiene un déficit, pues es cuando realmente de acuerdo a las estrategias, no las estrategias, de acuerdo a cómo se mueven los mercados, pues habría una gran depresión. La vez pasada yo les comenté que cuando vimos lo de las olas de globalización mencionábamos que ya por los años 30, la famosa depresión de los años 30, la economía estadounidense tuvo una época muy difícil en su economía que repercutió en muchas partes del mundo. Obviamente ahorita ya se toman estrategias mucho más agresivas para controlar los mercados, para controlar esas estrategias y que no vuelva a suceder lo mismo. Se dice tras bambalinas que, por ejemplo, cuando hay un conflicto bélico, pues Estados Unidos es el primero que sale. ¿Por qué? Porque recordar que la guerra como tal es un negocio, el hecho de producir cierto tipo de armamento, cierto tipo de preparación militar, de aviones, de rastreo, de misiles, pues hace que la economía como tal se reactive y por eso pues va a ser muy difícil que ellos mismos tengan como tal un déficit dentro de su economía, ¿sale? Yo creo que eso es lo más importante de todo lo que viene siendo este tema. No me gustaría ahondar mucho en él. Lo que sí les quiero comentar ya para terminar la sesión del día de hoy es denle una repasadita muy, muy puntual a lo que vienen siendo los temas que vimos en estas dos unidades. No va a venir ningún concepto rebuscado, es un examen de 30 preguntas el que viene en su próximo examen la semana que entra y va a venir específicamente de esta literatura. Abóquense mucho a lo que son las olas de globalización, la empresa multinacional, qué es la globalización, qué es una balanza de pagos, cuáles son los factores que toman en cuenta las empresas multinacionales para poder invertir, qué es una inversión extranjera directa, etcétera. Son conceptos que ya vimos y que obviamente les van a ayudar a ustedes dentro de su examen parcial, ¿sale? Ahora sí, por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza antes de dar por terminada la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario de los alumnos que están conectados? No, maestro, todo claro. Ok, muchas gracias. Miren, ya para cerrar la sesión, nuevamente les reitero dos cosas. Nuevamente una disculpa, no me pude conectar el miércoles por un tema personal algo fuerte. Afortunadamente se solucionó. Esperemos ya no se cambien porque ha sido un tetramestre muy atípico para un servidor en temas personales y laborales, pero tratamos de que no nos impacte directamente en la impartición de las clases. Como les comenté al principio, se les van a dar unos días adicionales para que por favor puedan incorporar su tarea. La idea es darles a más tarde entre miércoles y jueves de la próxima semana. Y lo más importante, si no pudieron entrar al Sim Companies, háganlo dentro de lo que viene siendo de algún formato Word o PowerPoint, pero sí tomen en cuenta los factores o los elementos que les ponemos dentro de la tarea. Yo vi directamente con la academia el tema de ese simulador, pero sí probablemente vayamos a tener que cambiar para unidades posteriores esa actividad porque no es muy amable para los estudiantes, por decirlo de alguna manera, pero sí les encargo que al menos su tarea la presenten en PowerPoint o en Word, ¿sale? Ahora sí, no sé si tengan algún último comentario, les encargo mucho. Ya no nos veríamos hasta esta semana que viene por examen no vamos a tener sesión síncrona, ya no nos veríamos nosotros hasta el próximo, sino hasta el próximo 22
de octubre, donde ya nos vamos a meter de lleno a ver lo que vienen siendo las barreras arancelarias, no arancelarias, qué es un arancel, qué es una cuota de importación, qué es una licencia, que también utilizan las empresas multinacionales para poder llevar a cabo operaciones y que son factores que tienen que tomar desde el punto de vista económico y político para poder llevar a cabo sus operaciones dentro de los países anfitriones. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, con todo respeto, sino para dar por terminada la sesión del día de hoy y agradecerles nuevamente la comprensión y la participación de los alumnos que se conectaron el día de hoy. Adelante, por favor. No, pues muchas gracias, profe. Digo, sí, ya quedó claro y explicado y lo de los exámenes, bueno, ahí la tipo guía que dio para el próximo examen. Ok, muy bien. Bueno, les agradezco mucho su participación, les deseo un buen fin de semana. Tengo una duda. Dígame. Sí, lo que pasa es que yo me metía en Simulador, pero no le entendí bien y no le entendí a eso en Simulador y lo hice en Word. Está bien, es lo que mencionaba ahorita Jesús, que por el mismo tema de que estamos ahorita batallando un poquito con el simulador, no hay problema si lo suben en algún otro formato, pero consideren por ahí de manera muy puntual las características de la tarea. Y nuevamente recordar que aquella persona que tenga que me haya mandado un mensaje ya se le respondió. Y si necesitan alguna extensión para unidad 1, con toda confianza mándenmelo y les damos una extensión de tiempo. Para esta unidad 2, aunque ahorita todavía no está actualizada, yo creo que a más tardar mañana en la mañana ya va a estar actualizada para que ustedes puedan incorporar su tarea a más tardar. Si no es el miércoles 15, es el jueves 16. ¿Sale? Sí, y nada más puse los puntos que puso en la tarea, pero no puse nada en Simulador. No, está bien. Mientras se consideren cada uno de los elementos que deben de incluir o que iban a tomar ese simulador, no hay ningún problema. Está bien. De hecho, al principio de la sesión, por eso hacía el comentario. ¿Sale? Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, les agradezco nuevamente su participación el día de hoy. Les deseo mucho éxito en su examen, perdón. Y nos veríamos el próximo miércoles 22 de octubre a las 8 de la noche para ver la unidad número 3, que ya sería nuestra última unidad de este curso de contexto económico para la licenciatura en logística, aduana y comercio de la Universidad Ciudadana. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien y saludos. Gracias. Gracias. Saludos, gracias.